basados en el capítulo 5 de la primera carta a Timoteo, los versículos 17 y 18. Y nuestro texto, hermanos, que es el que estamos meditando, dice de la siguiente manera: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar, pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Ahora, si ustedes recuerdan, la semana pasada nosotros vimos el versículo 17 que dice: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. Entonces, hoy correspondería estudiar la siguiente, bueno, también vimos esto, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar, y nos tocaría entonces estudiar, pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Sin embargo, hermanos, y lo digo esto para que digan, el hermano tomó el pasaje y no explicó nada acerca de este pasaje. El día de hoy quiero explicar de temas que están implicados aquí, pero no necesariamente voy a analizar el texto. Eso me va a corresponder el siguiente domingo. Ahora, si usted dice, bueno, ¿y por qué va a ser esto el hermano? Porque cuando hablamos de un tema, hermanos, a veces hay temas implicados que tenemos que nosotros tocar, ¿no? O sea, si aquí está hablando de que sean dignos de doble honor, y después dice: no pondrás bozal al buey que trilla, digno es el obrero de su salario, obviamente está hablando de dar, ¿no? Porque si nosotros, entonces no damos, pues entonces ¿cómo puede hacerse esto, ¿no? O sea, y es un tema que hay que explicar. Hemos explicado, por ejemplo, acerca de la generosidad, ¿no? Hemos hablado del amor, ¿se acuerdan? Hablábamos la semana pasada. Hemos hablado de estos temas, pero hay un tema que aquí yo quiero que nosotros tomemos, que tal vez no lo podemos ver a simple vista, pero es un tema que es la buena administración. Porque si yo no tengo una buena administración, ¿cómo puedo tener? O sea, ¿a qué me refiero con esto? Van a decir, hermanos, es que ahí no dice nada de la buena administración, pero yo tengo que decirles esto. Porque si yo no administro los recursos que Dios me da, si yo malgasto los recursos que Dios me da, si yo no tengo un cuidado en mis finanzas, es obvio que yo no voy a poder ayudar a nadie, porque siempre voy a estar con carencias, siempre voy a estar con dificultades, porque tal vez tengo las tarjetas de crédito hasta el tope. ¿Me explico lo que estoy diciendo? Tal vez he gastado, a lo mejor tengo gustos que son mis gustos y que quiero comprar, ¿no? Yo no sé, puedo pensar, por ejemplo, que a muchos hombres les gustan los autos deportivos, y a lo mejor no es el caso aquí, pero estoy poniendo solamente un ejemplo. Y en un momento dado gastan una gran cantidad de dinero, tal vez en un auto deportivo, y eso afecta a la familia. Pero están los gustos, ¿no? Estamos hablando de la administración. Un tema entonces que aquí quiero que nosotros pensemos, hermanos, nuevamente, que está implicado, porque si yo no tengo los recursos, ¿cómo voy a dar? Bueno, un error financiero, hermanos, es vivir por encima de nuestras posibilidades. Nunca debemos vivir por encima de nuestra capacidad financiera. Cuando yo hablo con la gente y yo le explico esto, y en muchos momentos me ha tocado explicar esto, yo le digo: si tus recursos son aquí, y aquí es la cantidad que tú tienes, la que tú ganas, lo que tú percibes, yo no sé cuánto sea, 5,000 pesos, 10,000, 15,000, 20,000 pesos, 2,000 pesos, yo no sé cuánto tú haces al mes, yo no sé cuánto tienes, a lo mejor un negocio, tienes a lo mejor un trabajo, probablemente haces ventas, probablemente haces trabajos extra. Todo lo que tú tienes, que vamos a decir es este nivel, tú debes de vivir en este nivel. Nunca en este nivel, y nunca tratar de vivir en este nivel. Ahora, nosotros tenemos una nación vecina que gana esto, o sea, este es su nivel de ellos, ¿verdad? La nación que está al norte de nosotros, pero ellos viven en este nivel. Es decir, siempre poniendo en la tarjeta de crédito, pagando cosas a tiempo, a plazos, pero entonces encontramos que la gente que gana esto, pero vive en este nivel, nunca puede tener dinero. ¿Por qué? Porque siempre está gastando más
de lo que percibe. Entonces, hermanos, yo no sé la situación de cada uno. Yo no puedo, ¿verdad? Si en algún momento platicáramos uno a uno, bueno, a lo mejor podemos hacer un plan, pero hablando generalmente, hermanos, yo no sé cuánto usted gane, y yo quiero que entiendan que no estoy tratando de imponer absolutamente nada, estoy dándole un consejo de administración. Estoy diciéndole, si sus recursos son aquí, y usted vive aquí o vive aquí, es muy probable que tenga problemas financieros. ¿Por qué, hermano? Porque tarde o temprano tal vez hay una emergencia. Yo gasto lo que yo gano, entonces cuando viene un problema tengo que buscar de dónde, y tengo que pedir prestado, tengo que ver la manera, y en ese momento es cuando empieza mi economía a deteriorarse. Pienso, por ejemplo, en que, hablando de esto, hermanos, hacer un buen uso del crédito, es decir, si necesitamos, y es bueno a veces tener un buen crédito. ¿Por qué? Porque hay cosas que uno no puede comprar de contado, ¿no? Y si tiene un crédito, bueno, si tiene un buen crédito puede comprarlo. Pero un buen crédito me refiero que si yo uso una tarjeta de crédito, pago al mes lo que yo compré, si hice mis gastos del mandado, lo que sea, pago el mes para que mi crédito siga creciendo, siga mejorando, pero nunca me estoy atrasando y nunca pago el mínimo. Porque si pago el mínimo voy a terminar pagando muchísimo de intereses. Muchísimo dinero de intereses. Quiero decirles también de no estar pidiendo prestado, o sea, tener el cuidado de no estar pidiendo prestado si no es necesario. Y tener también un claro pensamiento, hermanos, entre lo que es necesario y lo que son gustos, que son dos cosas distintas, ¿no? Los gustos pueden ser cosas, hermanos, que, no sé, en determinado momento todos tenemos, ¿no? Todos queremos alguna cosa, todos nos gusta algo. Pero lo que nosotros necesitamos es gastar en las cosas que son necesarias, porque los gustos, hermanos, nos van a acabar el dinero. Le invito también a hacer una lista de prioridades, a hacer un presupuesto, y si nunca lo ha hecho, bueno, a escribir en un papel, en un cuaderno, yo gano tanto, estas son todas mis entradas, y esto es lo que yo necesito, hacer una lista, ¿verdad? Pagamos renta, pagamos servicios, luz, agua, gas, todos los servicios. Hoy en día en internet, muchos de nosotros damos clases en línea, entonces necesitamos un buen servicio de internet. Bueno, no es un gusto, no es que yo quiera tener más megas o lo que sea, es que me sirve para mi trabajo. Pero entonces, ¿verdad? Yo hago esta lista y lo primero que yo podría decir, hermanos, es apartar antes que nada lo que yo le voy a dar a Dios. Si no tengo una administración, ¿cómo voy a dar a Dios? Dice Proverbios 3:9, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y es obvio que aquí está hablando de las primicias, lo que era primero. Pero el principio, hermanos, que está aquí también es darle a Dios primero. Es decir, cuando yo hago mi presupuesto, cuando yo digo, bueno, yo gano tanto y yo tengo tantos gastos, la primera cosa que debo de poner ahí es cuánto yo le voy a dar a Dios, que es lo que de mi corazón lo doy a Dios como una gratitud de lo que Dios hace en mi vida. Y entonces esto también me lleva al tema que está implicado aquí, bueno, ¿y cuánto debo dar? O sea, yo voy a la iglesia, ¿cuánto debo dar? Hemos estado diciendo, hermanos, desde siempre que yo enseño que nosotros damos a Dios y es algo voluntario, es algo que sale de nuestro corazón, es algo que nosotros ponemos en nuestro corazón. Pero bueno, ¿cuál sería un parámetro para que yo lo haga? Nadie debe de obligarme, nadie debe de ninguna forma poner, por ejemplo, una lista ahí de mi nombre y cuánto tengo que dar y ridiculizarme enfrente de los hermanos si yo no doy. Esto jamás va a suceder aquí, hermanos. Esto es algo que es apreciado, todo lo que se pueda contribuir, y Dios conoce la situación de cada uno. Pero ¿cómo puedo yo establecer como un parámetro para que me ayude a mí? Bueno, en la Biblia sí vemos que se habla de los diezmos, de las ofrendas. En la Biblia también se habla de las primicias. Y hablando, por ejemplo, del diezmo, hermanos, es el 10% de nuestras ganancias, es decir, es un porcentaje. Cuando hablamos de diezmo, estamos hablando de lo que sería un porcentaje.
que no es más para uno ni menos para otro, y eso es algo que nosotros vemos desde el inicio en la Biblia, y que esto nos ayuda entonces pues a establecer un parámetro, porque el que tiene más pues no da más, ni el que tiene menos da menos, da cada quien lo que es un porcentaje. Ahora, algo que quiero aclarar acerca del diezmo es que no pertenece realmente a la ley de Moisés. Nosotros tenemos la tendencia a pensar que es algo que pertenece a la ley, pero antes de la ley, cuando todavía no había ley, en el tiempo de Abraham, nosotros vemos que hubo este diezmo. Abraham le diezma después de pelear contra los reyes de Amalek, después de pelear ahí, Abraham le entrega todos los diezmos a el sumo sacerdote Melquisedec. Anoten la cita, es Génesis 14, 20. Y mucho tiempo después, esto está en Génesis antes de la ley, es cuando se establece, se instituye dentro de la ley el diezmo, que lo vemos en Levítico 27, 30 y 33. Pero hay un pasaje muy interesante, hermanos, en el libro de Hebreos, donde vemos que la ley le diezma a la gracia. Por eso les digo, esto es algo que está antes inclusive de que nosotros veamos la ley. Ahora, el pasaje que me refiero es Hebreos capítulo 7. En Hebreos capítulo 7, lo pueden buscar, son los versículos del 1 al 10. Dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, y de hecho la idea es rey de Shalom, el rey de paz, o el rey de Jerusalén también, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo, dice el texto, dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es, rey de paz, rey de Shalom, ¿verdad? Aquí mismo lo dice, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Ahora este verso nos habla de Melquisedec. Hay dos opciones cuando hablamos de Melquisedec, y no, esta mañana, hermanos, no es mi tema hablar de Melquisedec, así que no vayan a decir, hermano, pues explíquenos más y todo, porque mi tema es otro, ¿verdad? Pero hay dos pensamientos respecto a Melquisedec. Un pensamiento es que Melquisedec, el personaje que nosotros encontramos aquí, es una teofanía o una cristofanía. ¿A qué me refiero? A una manifestación de Cristo en persona en el Antiguo Testamento, donde es una manifestación tangible, donde la gente lo puede tocar, lo puede ver, como nosotros vemos otras manifestaciones. Ustedes tal vez recordarán cuando Abraham también se presentan los varones. ¿Se acuerdan de los 3 varones? Eso, los teólogos le dan el nombre de una teofanía o una cristofanía, la aparición en físico de Dios ante la gente. Y se le llama cristofanía porque lo que se dice o lo que decimos es que la gente no vio a Dios, vio a Cristo. O sea, porque Jesucristo mismo dice en el libro de Juan que a Dios nadie le ha visto jamás, que es el unigénito del Padre el que le ha dado a conocer. Es Cristo entonces el que vieron en el Antiguo Testamento. Y entonces se piensa que Melquisedec, hermanos, pudo haber sido una cristofanía. No voy a entrar en debate, ¿verdad? Yo sé que, y ahora sí sé que hay teólogos que luego me escuchan y que me preguntan algunas cosas, entonces no quiero entrar en debate, nuevamente no es mi tema. Pero si no es una cristofanía, de todas maneras, todos estaremos de acuerdo que es una representación de Cristo, ¿sí o no? Ahora, ¿por qué es una representación de Cristo? Pues vea todas las credenciales que tiene. Vemos primeramente que Abraham le diezma a Melquisedec. Y hermanos, se le diezma a alguien que uno considera que es mayor. En el Antiguo Testamento, en la ley también, en el Nuevo Testamento se le da a alguien que se le considera, veíamos esto, por respeto, por amor, se le tiene una estimación y se le da. ¿Quién lo hizo? Para nosotros Abraham es el personaje, uno de los más grandes en el Antiguo Testamento, ¿no? El padre de la fe, el amigo de Dios. Y sin embargo este Abraham le diezma a quién, a Melquisedec. No solamente eso, es rey de justicia y rey de Salem, rey de paz.
Y se acuerdan que a Jesucristo en el Antiguo Testamento en una profecía se le dice que es el príncipe de paz. Y no puede haber paz si no hay justicia, ¿están de acuerdo? Si hay injusticia, no hay paz. Si tuviéramos un problema, esperen Dios que jamás, Luis, y no creo que jamás tengamos un problema, pero si alguien juzgara entre nosotros y hace injusticia, diríamos, pues no, eso no me da sosiego, ¿no? Pero cuando hay justicia, bueno, sí, cada quien su parte, ¿no? Vemos también que no tiene padre, que no tiene madre, que no tiene genealogía. Y luego una cosa muy interesante, que ni tiene principio de días ni fin de vida. Ahora, si fue un personaje, si fue un hombre, si fue un rey, sumo sacerdote, entonces podemos pensar que a lo que se refiere el pasaje es que no hay ningún relato que nos hable de cuándo vivió, bueno, solamente el caso de Abraham, pero no nos habla de cuándo nació, no nos habla de cuándo murió, pero nuevamente nos hace pensar en Jesucristo, ¿no? Que no tiene principio de días ni fin de vida porque es eterno, sino semejante, y aquí hay una palabra muy interesante, hermanos, cuando habla de semejante, que es una palabra que nos hace pensar en una copia. Esa es la idea de la palabra semejante en el pasaje, es una copia del Hijo de Dios. Entonces de ahí nosotros podemos decir, ¿es alguien que existió y representa a Cristo o es Cristo mismo que era una cristofanía que se le apareció a Abraham? Luego hay otra cosa, permanece sacerdote para siempre. Ahora, fíjense aquí algo que es muy interesante, tomen atención de esto. En el Antiguo Testamento, hermanos, en la ley, no existieron jamás, no hubo nadie que fuera rey y que fuera sacerdote. Siempre eran dos cosas separadas. El rey no podía ser sacerdote, el sacerdote no podía ser rey. Bueno, porque sería muchísimo poder, ¿no? ¿Se imaginan? O sea, un rey que es sacerdote pues tiene todo el poder absoluto, ¿no? El poder del lado espiritual o religioso, si quieren verlo así, y el poder del lado político. Pero Melquisedec nos dice que es rey de Salem y que es también un sumo sacerdote. ¿Vemos esto nuevamente en la Biblia? Bueno, sí. ¿Solamente en quién? En Jesucristo, que es rey y es el sumo sacerdote. Y de hecho es todo de lo que nos está hablando el capítulo 7 de Hebreos. El libro de Hebreos, hermanos, está siempre apuntando a Jesucristo como el sacerdote, el sumo sacerdote, el sacrificio, el mediador entre Dios y los hombres. Ese es el punto del libro de Hebreos y es lo que nos está diciendo. El tema es ese, pero lo que yo estoy tomando del tema, ¿verdad? ¿Me explico? Si está hablando de quién era Jesucristo y cómo Jesucristo fue mayor a todos los sacerdotes y cómo Jesucristo también dio su vida con un sacrificio y con ese sacrificio para siempre no tiene que haber más sacrificio porque con eso pagó el pecado de todos. Dentro del tema de hablando de Jesucristo vemos este incidente de cómo entrega, ¿verdad?, a Abraham los diezmos a Jesucristo. Y Jesucristo siendo rey sacerdote, o sea, en simbolismo o en realidad, bueno, él es rey sacerdote en realidad, pero ya sea que fue Melquisedec y Abraham lo hizo en simbolismo, siendo un hombre, o realmente Jesucristo, tiene otro detalle, permanece sacerdote para siempre. ¿Y quién es sacerdote para siempre? Jesucristo. Es el mediador entre Dios y los hombres, así lo dice la palabra de Dios. Nuevamente dice que es una copia, no puse la palabra es afomoío. Afomoío significa que es una copia, que es algo exactamente al Hijo de Dios. Veamos el versículo número 4. Considerad pues cuán grande era a quien aún Abraham, el patriarca, o sea, vean, Abraham, lo máximo que tenemos nosotros, a quien aún Abraham, el patriarca, lo máximo, dio los diezmos del botín. Ciertamente, los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen un mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley. Entonces, ahora aquí, el escritor de Hebreos está haciendo una comparación del tiempo de Abraham con el tiempo de la ley. Nuevamente, todavía en el tiempo de Abraham no hay ley. Y dice, los levitas
A ellos les fue establecido por obligación. La ley mandaba que ellos tenían que dar el diezmo, y el diezmo era para el sostenimiento de la tribu de Leví. ¿Por qué, hermanos? Porque la tribu de Leví no tenía tierra. Cuando se reparten las tierras, cuando se reparte toda la tierra prometida, a la única tribu que no se le da tierra es a la tribu de Leví. Dios dice, es que ellos, es el pueblo que me va a servir, no quiero que ellos estén ocupados haciendo otra cosa, sino que ellos me sirvan a mí, y las otras 11 tribus los van a sostener a ellos. Esa era la razón, ese era el motivo. Tiene el mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Es decir, todos salieron de los lomos de Abraham, y uno puede decir, bueno, y si todos son hijos de Abraham, ¿por qué se les beneficia a unos? Bueno, porque esos servían a Dios. Esa era la cosa. De esa manera poderlos sostener para que él sirviera a Dios, y de esa forma él no descuidara el trabajo. ¿Se acuerdan, hermanos? Y esto, espero que no me lleve a otro mensaje, porque a veces tengo que explicar un poquito más, hermanos. Sean pacientes conmigo. Pero quiero recordarles que la Biblia dice que cuando Jesucristo hubo muerto, resucitado, está a la diestra de Dios, y dice la Biblia que está sentado a la diestra de Dios. Y yo lo he mencionado, espero, si no lo recuerdan lo digo otra vez. ¿Por qué es importante esto de que está sentado a la diestra de Dios? Porque no hay que hacer ya nada más. Él ya pagó todo, Él nos ha dado la salvación. Y la referencia que yo hago, en el templo y en el tabernáculo no había sillas. ¿Por qué? Porque el sacerdote no estaba sentado nunca. Y entonces nunca podía decir, ya me senté. No, había que estar atento del incienso, había que estar atento de los panes, había que hacer los sacrificios, había que estar haciendo trabajo y trabajo y trabajo todo el día, y no había sillas para que el sacerdote dijera, ahora sí me toca descansar. Cuando Jesús dice, o cuando la Biblia dice que Jesucristo está sentado a la diestra de Dios, ¿qué dice? Ya no tiene que hacer nada, no tiene que ser sacrificado nuevamente. Él ya murió por nosotros y no se necesita algo más. Como los sacerdotes trabajaban tanto, el mandamiento era, ustedes lo van a sostener a este pueblo, a esta tribu, para que no tengan que hacer otra cosa, porque el trabajo es muy grande. Esa es la idea, hermanos. Eso es lo que está haciendo. Ahora, vamos a continuar. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, es decir, ¿quién? Melquisedec, no era levita. No era un levita. ¿Y por qué no era levita? Porque todavía nosotros no vemos esto, ¿verdad? ¿Me explico? Es antes de que sea la ley. Todavía no existen las 12 tribus de Israel. Todavía no hay esto. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. ¿Quién tenía las promesas? Abraham. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales. Los levitas eran hombres mortales. Pero allí, uno de quien se da testimonio de que vive. ¿Quién? Melquisedec. O tal vez podemos decir Jesucristo. Y por decirlo así, en Abraham, vean esto, pagó el diezmo también Leví. ¿Leví quién era? Los sacerdotes. Entonces, ¿qué está diciendo? En este pasaje nos está diciendo el escritor de Hebreos, algunos piensan que fue Pablo, algunas ocasiones yo pienso que es Apolos, ¿verdad? Quien lo escribió por la forma como escribe, por el conocimiento que tiene, pero bueno, ese no es el tema. Pero era alguien que conocía muy bien el Antiguo Testamento. En Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos. Que es algo bíblico, ¿verdad? Yo soy pastor, hermanos, y yo también diezmo, yo también doy. ¿Me explico? No digo, bueno, pues como yo soy pastor, yo no lo hago, no. Pero vean esta cosa que es muy interesante. La ley, es decir, Leví, ¿a quién diezmó? A la gracia. Bueno, ¿a la gracia en qué sentido? No estamos hablando del tiempo de la gracia, pero estamos hablando de Melquisedec, quien es un rey sacerdote para siempre, que vive para siempre. Porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro.
Es decir, aún estaba en los lomos de su padre, que quiere decir todavía no nacía. Israel todavía no nacía. Israel es descendiente de Abraham y todavía no nacía, y Leví es descendiente de Israel y todavía no nacía. Pero estaba en potencia la promesa, y vemos nosotros que así sucede esto. Si el diezmo de la ley era para los mortales, el de Jesucristo, podemos decirlo, el de Jesucristo representado en Melquisedec, o el rey de Salem, o permítame usar la expresión el rey de paz, es para siempre. Ahora, hay una gran diferencia. A Abraham, ¿quién le obligó a dar los diezmos? Cuando nosotros leemos el relato de Génesis, hermanos, vemos que no fue nadie que le haya obligado. ¿Sabe por qué lo hizo Abraham? Voluntariamente. No hay nadie. No está establecido de ninguna manera que él tenía que hacerlo. Él lo hizo, hermanos, de corazón. Mientras que la ley era algo que era establecido como algo que tenía que dar el pueblo, en el caso de Abraham diezmando, si me permiten la expresión, a nuestro Señor Jesucristo, es algo que es completamente voluntario. Completamente voluntaria. Es entonces, por decirlo así, un diezmo de gracia, no un diezmo obligado. ¿Y cómo no iba a darle a Abraham, hermanos, a aquel que es mayor que Abraham, que es digno de recibir? Que es el punto que hemos estado estableciendo desde la semana pasada. De esta manera, entonces, cuando yo hago mi administración, es uno de los puntos que yo puedo tomar en cuenta. Y de esa forma, hermanos, si yo lo tomo en cuenta de esa manera, bueno, es una cantidad, ¿verdad? Es un porcentaje de lo que yo gano, de lo que yo obtengo. Quiero darles un punto práctico también hablando acerca de esto. Nosotros sabemos que en el tiempo de Jesús y antes del tiempo de Jesús había sinagogas. Haga de cuenta, el lugar establecido para adorar era el templo de Jerusalén. Ese era el lugar para adorar establecido, un solo lugar, que era el templo de Jerusalén. Pero la gente, hermanos, que vivía en otros lugares lejanos al templo, que no podía ir al templo a adorar, ellos podían juntarse en lo que llamaban sinagogas. Algo que nosotros sabemos, y sinagogas, imagínense una casa, un lugar dedicado para las reuniones, dedicado para aprender la palabra de Dios, para estudiar la Torá, ¿verdad? Que es la ley de Dios, la enseñanza de Dios. No podía establecerse, hermanos, una sinagoga si no había 10 varones. Ahora podemos pensar, bueno, es una cuestión espiritual, es una cuestión práctica, ¿verdad? Si no hay 10 varones, pues a lo mejor no es algo tan operativo, no sé, podemos poner miles de cosas, pero también piensen en esto. Entre 10 varones, porque estamos pensando en el tiempo en que la gente que percibía eran los varones. Las mujeres en ese tiempo no percibían dinero, no obtenían, a lo mejor podían hacer uno que otro trabajito, algún trueque, alguna cosa así, pero no obtenían un sueldo como tal. Pero los 10 varones, si estos 10 varones diezmaban, podían sostener al rabino, ayudar en su economía del rabino, para que él viviera en un promedio de como ellos vivían. O sea, imagínense que entre estos 10 había uno que era muy rico y uno muy pobre. Pero al dar el porcentaje cada quien, que era un 10%, entonces obtenían un 100%, me explico, entre 10, y ese 100% podía ayudar a que el rabino que les enseñaba pudiera también sostenerse. Era también una cuestión práctica. Y por supuesto que en el tiempo que nosotros estamos hablando, hermanos, el tiempo que yo les estoy diciendo, dentro de las ideas de los judíos, consideraba más valiosa la vida del rabino que de su propio padre, y tenían un dicho: mi papá me ha dado la vida física, pero el rabino me da la vida espiritual. Por eso en Santiago, Luis, cuando Santiago les dice, no os hagáis maestros muchos de vosotros, es porque decían, pues es que aquí está el pan, ¿no? O sea, yo me hago una escuelita y la gente pues me va a respetar y me va a dar. Algo que sucede en este tiempo. Hoy en día la gente no tiene el mismo concepto, ¿verdad? Pero en ese tiempo esa era la idea, ese era el pensamiento. Ahora, quiero seguir con esto, hermanos, y quiero decirles
que nosotros pensamos normalmente en el Antiguo Testamento y decimos es que daban el diezmo, pero quiero que entiendan, hermanos, que el diezmo realmente fue el punto de partida, y aquí quiero explicarles esto. En el Antiguo Testamento, hermanos, el pueblo de Israel daba, y esto es algo que ustedes pueden ir a las citas, pueden ustedes buscarlas, pueden leerlas, algunas tal vez las tengo aquí y las voy a leer, otras no, pero ustedes las pueden anotar y leer. Fíjense, el 10% para sustentar, ya lo dijimos, a los levitas, a los sacerdotes, y esto lo vemos nosotros en Deuteronomio 12, 17, 18. Dice, no comerás en tus poblaciones el diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite, ni las primicias de tus vacas, ni de tus ovejas, ni de los votos que prometieres, ni las ofrendas voluntarias, ni las ofrendas elevadas de tus manos, sino que delante de... Perdón, ¿sí estoy correcto? No es cierto, perdón, discúlpeme, estaba leyendo otro pasaje. Y he aquí que yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Este es el versículo de Números 18, 21. Estaba leyendo este otro. 10% entonces, sacerdotes, los levitas. 10%, aquí ya asumen estos un 20%, para las fiestas sagradas de Shabbat, que es el Pentecostés, daban las primicias, y es el texto que estaba leyendo. Ni comerás en tus poblaciones el diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite, ni las primicias de tus vacas, ni de tus ovejas, ni los votos que prometieres, ni las ofrendas voluntarias, ni las ofrendas elevadas de tus manos, sino que delante de Jehová tu Dios las comerás, en el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido, tú, tu hijo, tu hija y tu siervo, tu sierva, y el levita que habita en tus poblaciones, te alegrarás delante de Jehová tu Dios de todas las obras de tus manos. Y daban el 10%, hermanos, otro 10% a los huérfanos, a las viudas y a los pobres, y este se recolectaba una vez cada 3 años. Dice, y vendrás al levita que no tiene parte ni heredad contigo, y al extranjero, el huérfano y la viuda que hubiera en tus poblaciones, y comerán ellos, y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. Y se recolectaban, o se recolectaba una vez cada 3 años. ¿Qué significa esto, hermanos? Que en el Antiguo Testamento, hermanos, daban un 23%. No era un 10%, como pensamos, era un 23%. Pero aparte de eso, hermanos, espérenme, todo no queda ahí. Aparte de eso, esta lista no incluye las ofrendas voluntarias, no incluye ofrendas de amor, no incluye sacrificios que alguien quería dar, ni ofrendas realizadas durante festivales o días religiosos, que era algo que la gente daba de una forma voluntaria. Podemos entonces decir, hermanos, que en el Antiguo Testamento no se daba el 10%, se daba de un 23% a un 30%, que es mucho más de lo que nosotros pensamos, ¿no? Vuelvo a decir que la idea, hermanos, de dar es la enseñanza de que nosotros somos como nuestro Padre. Es decir, como es Dios. Mateo 5:45, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Normalmente pensamos siempre en todo en función de nosotros, pero tenemos siempre que entender que la idea de la palabra de Dios es que seamos semejantes a nuestro Dios. La idea es que nosotros alabemos a nuestro Dios y que nosotros seamos luz y que nosotros representemos al Dios de la Biblia a la gente que está cerca de nosotros. ¿Cómo es nuestro Padre con nosotros? ¿Cómo es Abba con nosotros? Y por eso hemos cantado este canto, ¿verdad? Porque tú eres bueno, nos bendice, nos ayuda, nos multiplica. Y entonces yo tengo que ser alguien que sea generoso. La gente, por ejemplo, dice algo que yo he escuchado mucho cuando la gente habla de los judíos, dice, es que son muy ricos los judíos, es que se ayudan mucho entre sí los judíos, es que los judíos donde llegan progresan muy rápido. Y quiero decirle, hermano, que esto va a suceder si nosotros de verdad somos personas que nosotros somos generosos.
Cuando nosotros pensamos en Israel, ciertamente sí pensamos en una tierra próspera, ¿verdad? Pensamos en, y bueno, no sé, se quedó congelada la pantalla. Ah, bueno, creo que ya está ahí. Nosotros pensamos en una tierra próspera. Nosotros pensamos, hermanos, si usted ha ido a Israel o tiene la oportunidad de ir, va a ver que la gente se respeta, va a ver que el nivel de educación es un nivel muy elevado, va a haber ciudades muy, muy limpias, va a ver que la gente tiene valores, tiene servicios. La gente que ha ido a Israel me cuenta a mí, es que de hecho no tienes miedo ni de dejar nada abierto, porque hay de aquel que agarre algo que no es suyo, hay de aquel que robe. Pero quiero decirles que hoy en día en Israel se pagan muchos impuestos. Y en Israel, a diferencia de lo que era el diezmo, no es un porcentaje, o bueno, es un porcentaje, pero mientras más ganas, más pagas de impuestos. La gente que gana muchísimo dinero, ¿sabe cuánto paga de impuestos? Paga un 50%. Y sucede en Israel como sucede tal vez en Dinamarca o en Finlandia. Le preguntan a la gente, oye, ¿y estás de acuerdo en pagar tanto impuesto? ¿Y sabe qué dice la gente? Sí, porque gracias a estos impuestos que pagamos tenemos los servicios que nosotros tenemos. Obviamente no sé si esto funciona en México, por la corrupción que nosotros tenemos aquí en el país. Pero en esos países de primer nivel, hermanos, donde el servicio médico es gratuito, donde la educación, donde tienen una gran cantidad de cosas. En Israel, por ejemplo, están cultivando en el desierto, hermanos. O sea, cultivan en el desierto. Han podido desalinizar el agua de mar. O sea, imagínense las cosas que ha hecho Israel, ¿no? Entonces dicen, pues no, o sea, está bien que paguemos eso. ¿Por qué? Porque tenemos nosotros el beneficio de todo lo que nosotros obtenemos por nuestras donaciones. El punto, hermanos, es que puedo yo decirles que Israel es un país que es la prueba absoluta de que Dios existe y tiene poder. Veían tal vez en el pequeño, cerca están para venir. Y luego Ezequiel también es el que promete que ese valle de los huesos secos iba a retomar, ¿verdad?, otra vez carne y iba a volver a vivir, una profecía del pueblo de Israel. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? ¿Qué sucede cuando yo soy generoso? Bueno, la palabra de Dios nos da una promesa. Y es por eso, hermanos, que yo estoy enseñando esto. Si nosotros somos generosos con nuestro Dios, si nosotros somos generosos con nuestro prójimo, Dios, hermanos, nos va a bendecir para que nosotros sigamos bendiciendo a otros. Ese es el punto, esta es la enseñanza. Vean lo que dice Lucas 6:38. Si quieren, léanlo conmigo en voz alta. Dice, dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Ahora fíjense lo que dice este texto. Y voy a ayudarme de esta cortina. En el tiempo, ¿verdad?, que se dice esta palabra, la gente, hermanos, usaba, su ropa era como, podemos decir, como una túnica, ¿no? Cuando ellos iban a comprar grano, aquí no sé qué grano sea, ¿frijoles serán? Parece frijol. Cuando iban a comprar grano, entonces imagínense que ellos agarraban su manto y hacían esto. Ajá. ¿Para qué? Para que aquí le echaran la cantidad. ¿Cuánto por el tanto? Ah, bueno, pues imagínense, ¿no? 20 pesos alfalfa o frijol. 20 pesos el tanto. Ah, bueno, el tanto, ¿verdad? Porque no se pesaba, no, sino aquí. Ahora, vean lo que dice el pasaje. Se os dará que medida buena, apretada. ¿Qué significa? Que le echaban aquí y luego la compactaban, ¿no? Luego, remecida. Se movía para que se acomodara. Y luego dice que rebosando, se está cayendo. Dad y se os dará, dice el texto, medida buena, apretada y rebosando, darán en vuestro regazo. Por eso dice vuestro regazo, por esta situación de agarrarlo así.
Y luego dice Jesús, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Y por esto, hermanos, yo les digo una cosa, seamos generosos a nuestro Dios. Si nosotros damos a nuestro Dios, Dios va a bendecir. Y nuevamente no lo hacemos por... O sea, nuevamente eso sería todo lo contrario. No damos con tristeza porque damos de gratitud, porque lo que yo ya tengo, Dios ya lo proveyó. O sea, yo lo tengo porque Dios ya me dio. Y Dios me dio, hermanos, me dio para comer, ¿verdad? Bueno, ¿qué les puedo contar? Ayer, por ejemplo, desayuné unos huevitos con chilaquiles y frijoles, un cafecito, un jugo de zanahoria. Los domingos normalmente no desayuno fuerte, pero un jugo de zanahoria que hoy vi cómo lo preparan y creo que le ponen como 12 o 15 zanahorias, ¿no? Un jugo se lleva muchísimas zanahorias. O sea, no comí hoy huevito ni nada, pero pues yo creo que estoy bien con 15 zanahorias encima, ¿no? Y hermanos, me pude bañar esta mañana, ¿verdad? Me pude afeitar, tengo los productos para afeitarme, me puse loción, ¿verdad? Me gusta oler bien. Tengo agua, vine en un vehículo a la iglesia, ¿verdad? Tuve la compañía de mi hermana Estelita esta mañana y cuando llegamos me ayuda también a barrer. Todos son bendiciones de Dios, ¿no es cierto? Todo eso es bendición de Dios. Esta semana pude ver a mi papá, a mis hermanos. ¿Cómo no le voy a dar? O sea, ¿cómo le voy a dar a Dios con tristeza? Cuando Dios ya proveyó, ¿me explico? Ni por necesidad, o sea, es que si no, hijo, me voy a ver mal delante de Luis o Aurora, va a decir el pastor y es bien tacaño. No, Dios ama, que dice, al dador alegre. Entonces, ¿cuánto vamos a dar? Era la pregunta. ¿Cuál es la propuesta entonces de tu corazón? ¿De qué manera usted puede dar de tal forma que tenga gozo? ¿Y de qué manera podemos dar, hermanos, en una forma que nosotros agrademos a nuestro Dios? Ahora, si usted me dijera esta mañana, nuevamente, el texto dice cada uno de como propuso en su corazón, pero si usted me dice, bueno, es que el diezmo es del Antiguo Testamento, le acabo de mostrar un pasaje que lo vemos desde Abraham, pero bueno, vamos a decir, sí, es de la ley, sí, la ley lo establece. Mi pregunta es entonces, ¿cuánto vamos a dar? Quiero que piensen esto, ¿sale? Vamos a comparar la ley con la gracia. En la ley solamente había un lugar santo, que era el templo. En la gracia, todo lugar es santo. 1 Timoteo 2:8, que ya lo estudiamos. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. En todo lugar, ¿verdad? Hoy nos podemos reunir aquí. No necesitamos ir a un templo, una catedral, un lugar especial, en cualquier lugar. En la ley, hermanos, había solamente una tribu apartada de sacerdotes. Ya lo expliqué, la tribu de Leví. En la gracia, todos somos sacerdotes. Apocalipsis 1, 5 y 6. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Una tercera idea. En la ley se entregaba un sacrificio de mañana y uno por la tarde. En la gracia tenemos que entregar todos nosotros, todo lo que somos como sacrificios a Dios todo el tiempo. También ya lo estudiamos, Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. En todo lo que he mencionado, hermanos, la gracia supera la ley. Ahora, ¿sería correcto pensar que si en la ley pensamos que daban el 10%, que ya dije que no daban el 10%, daban hasta el 30%, en la gracia vamos a dar menos? ¿No deberíamos de dar más? ¿Deberíamos ser nosotros menos generosos que la gente que estuvo en la ley, que fue obligada, a nosotros que tenemos a Jesucristo en nuestra vida? Es algo que debemos meditar. Pienso yo que deberíamos de dar al menos el 11% en lugar del 10%, ¿no?
al menos un poquito más del Antiguo Testamento, de lo que estaba establecido, pero que de todas maneras yo sigo viendo que era mucho más de eso. Pero puede ser que alguien diga, no, hermano, usted ya está aquí espiritualizando las cosas. Bueno, nada más quiero mostrarles 2 versículos del Nuevo Testamento, de la gracia, del tiempo de Jesucristo caminando sobre la tierra. El primer texto, hermanos, es Lucas 21:4. ¿Se acuerdan de la ofrenda de la viuda? Porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobraba, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. En el texto que estoy viendo aquí, hermanos, no habla del 10%, no habla del 30%, no habla del 50%, habla, hermanos, de que esta mujer dio el 100%. En cantidad, hermanos, no fue mucho. Y nuevamente, cuando hablamos de darle a Dios, no estamos hablando de cantidad, no establecemos una cuota. No llega usted de aquí, pues, por ser miembro de esta congregación tiene que pagar tanto. No, nosotros establecemos algo, un porcentaje de lo que Dios nos da para darle a Dios. En cantidad, ella dio, el equivalente de lo que ella dio, hermanos, déjenme ver, ella dio aproximadamente 7.50, 7 pesos con 50 centavos. Ella, eso fue lo que dio. Con 7.50, hermanos, yo compro un chamuquito, me cuesta, perdón, para los que no saben, chamuquitos son unos panes que venden aquí en Aguascalientes. A mí me gusta, no, nadie vaya aquí a tratar de satanizarme, ¿no? Hermano, son unos panecitos que son como galletas, ¿no? Como polvorón. A mí me gusta. Y en el agropecuario, no estoy haciendo aquí promoción, pero en el agropecuario valen 4 pesos, porque si usted va a la tienda, se lo dan a 9 o... Ahora sí, como se deja el cliente, ¿no? Pero en el agrope, como le decimos los cuates, 4 pesos. Entonces me alcanza para un chamuquito y ya, porque ya no me alcanza para el otro, ¿verdad? 7.50 ya no me alcanza. No sé, 7.50 ¿qué? No, yo no compro papitas o... ¿Alcanza para una bolsa de algún tipo de papita? ¿No? Entonces no alcanza nada más para un chamuquito. ¿Cuántos bolillos compro con un chamuquito? Un bolillo con un chamuquito con 7.50. Un bolillo y un bolillo con vinagre. ¿Cuántos está la tortilla que a 22, hermanos? Últimamente no he comprado, pero creo que me quedé en 22. Entonces sería que un cuarto, más o menos, ¿no? Sería como el 30, cuarto de kilo de tortillas. O sea, no era nada. En sí la cantidad que ella da no era nada, pero el porcentaje era el 100%. Porque ¿qué dice la Biblia? Los demás ricos, no, pues aventaban, imagínense, cantidad, oro, ¿no? Y monedas de oro, a lo mejor hasta piedras preciosas, tesoros, y a lo mejor hasta se lucían, ¿no? Delante de la gente, miren cuánto doy. Sí, pero era un porcentaje mínimo de lo que tenía. Esta mujer, hermanos, la viuda, bueno, no esta mujer, esta es una ilustración nada más, no dio de lo que le sobraba. De su pobreza echó todo el sustento que tenía. El segundo pasaje, hermanos, que quiero que vean en el Nuevo Testamento, en la gracia, cuando habla acerca de los de Macedonia, dice en 2 de los Corintios, es del 13 al 12, pero solamente un pasaje de ahí. Pues doy testimonio que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio. En este segundo caso, hermanos, los hermanos dieron más allá de su capacidad económica, no el 100%, sino más allá. Ahora se puede decir, ¿y eso cómo? Le voy a explicar. Cuando estuve yo en Casa de Dios, la iglesia que establecimos en Phoenix, en Arizona, hacíamos algo que le llamábamos ofrendas de gracia.
y esto es algo real, esto es algo cierto, esto es algo que hicimos por muchos años, queríamos apoyar misioneros. Y yo les dije, hermanos, pues ya damos ofrendas, damos diezmos, apoyamos la obra, hacemos muchas actividades, era una congregación muy, muy generosa. Y les dije, lo que vamos a hacer, hermanos, es que vamos a orar que Dios nos dé un extra. Fíjense bien, no de lo que recibimos, porque lo que recibimos ya está registrado de una manera, pero queremos apoyar a tales misioneros que están en necesidad. Les dije, vamos a pedirles, hermanos, a pedirle a Dios con fe, que Dios nos provea. Pero una cosa, cuando Dios le provea de una forma extraordinaria, recuerde que eso es algo que Dios le ha dado, no para usted ni para comérselo en unos tacos, sino para darlo. Y establecimos de hecho que cada quien le iba a pedir a Dios una cantidad, cada quien sabía en su corazón. O sea, sí, hermano, con gusto, ¿verdad? Yo no esperaba que me pagara, pero después el hermano me decía, hermano, ¿cuánto va a ser? No, pues no es nada. O sea, lo sé hacer y usted trajo las piezas o me dio para comprarlas, no es nada. Y el hermano me decía, no, hermano, es que le agradezco mucho, esto no servía y ya está funcionando, tome. Y entonces, ¿sabe qué decía? Esto Dios lo proveyó de una forma extraordinaria, de una forma como yo no lo tenía pensado. En algún momento tal vez yo iba a comprar algo y tenía ya yo la cantidad, porque ya había visto cuánto costaba tal cosa, ¿verdad?, que yo iba a comprar. Y llegaba a la tienda y tenía un descuentazo, por alguna razón, ¿no? Ustedes saben, el famoso Black Friday o fechas especiales. Y entonces yo decía, aquí también ya Dios proveyó, porque yo ya tenía destinada esta cantidad, pero esto es ofrenda de gracia. ¿Y sabe qué? Yo puedo dar testimonio de que podemos dar más allá de nuestras fuerzas, más allá de lo que nosotros tenemos, cuando Dios lo provee, cuando nosotros oramos a Dios, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y va a proveer. Entonces, hermanos, ¿cómo no vamos nosotros a darle a nuestro Dios? Cuando dice la palabra menos, ¿verdad? Vamos a decir, bueno, la limosna, le doy a Dios una parte de la limosna y la otra limosna se la doy a la persona que me toca la puerta. No, la limosna, hermanos, nunca es contemplada como una forma de adorar a Dios. De hecho, es algo que le damos a alguien que está en necesidad. No encontramos nosotros que sea entonces algo que esté establecido en la Biblia. Y bueno, ya se me acabó el tiempo, hermanos. Voy a dejar aquí porque quiero explicar algo más. Espero el próximo domingo poder terminar el tema. Y si no, tal vez habría un domingo más. Pero, o no sé, hermanos, también en un sentido, pues a lo mejor yo tengo más tiempo de conocer la Biblia, he tenido la oportunidad de estudiar, pero llegan a tener un pastor que necesita más tiempo para estudiar, para prepararse, que no puede con un trabajo secular, habría que sostenerlo de tiempo completo. Y es nuestra responsabilidad como iglesia, ¿verdad? Si en algún momento Dios, hermanos, a mí me ha llevado de un lugar a otro, he estado en muchas partes, y eso yo no puedo decir es que yo quiero irme o no, casi todas las veces que yo he estado en un lugar he estado muy contento y no me quiero ir, y es Dios el que me lleva a otro lado, porque Él así lo quiere, ¿no? Él abre las puertas, Él toca mi corazón, nos vamos, y si alguien, hermanos, está al frente, la Biblia dice el obrero es digno de su salario. Entonces, de verdad, es algo que como iglesia tenemos que hacer, pero no podemos hacerlo, hermanos, si no empezamos a tener ese corazón generoso, ¿verdad? De poder decir, bueno, Señor, todo es tuyo, de lo recibido de tu mano te damos, Señor, y de verdad nos has dado tanto que, Señor, cómo no te voy a bendecir con todo lo que tú me das. Póngalo en su corazón, ¿verdad? Repito, en nuestra congregación jamás vamos a ejercer presión de ninguna manera, ni soy alguien que predica todos los domingos de dinero, ni estoy hablando de eso, ¿verdad? Pero sí vamos a enseñar la palabra de Dios como es, ¿verdad? Para que nos seamos bendecidos. Da y se os dará. Y termino con esto. En todo el tiempo que tengo de conocer al Señor, hermanos, y de dar, nunca ha faltado nada.
Hemos tenido sí tiempos difíciles, pero Dios ha provisto, Dios de alguna forma ha bendecido, y de verdad que puedo ser un testimonio viviente de que cuando damos, Dios también nos da y nos bendice.